Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy TKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego de Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo los héroes de temporada 5, que acá vemos, horario de resolución de la temporada. Bien, tenemos prácticamente las 1:30 UTC del día 8 del 9 del 2025. Ya está por terminar la temporada 5 acá, pero son héroes de esa temporada. Bien, eso para que los vean. Y vamos a ir aquí, que ya prácticamente los tenemos disponibles y los podemos mostrar. Habíamos mostrado la filtración que habían hecho por lo que es es el chat Supercore del juego, pero ahora ya los tenemos disponibles en los servidores beta del juego y por lo tanto ya lo van a poder ver, lo vamos a poder ver, mostrárselos y bueno, ver más detalladamente sus habilidades y qué tal nos puede servir cada uno de ellos, y quizás así pueda ayudarlos a que ustedes decidan en cuál de ellos enfocarse cuando lleguen a sus servidores. Dicho esto, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores, que se unan a mi Discord, suscríbanse, bien, den like, compartan, únanse al Discord y bueno, todo lo necesario. Bien, vamos bajando y acá tenemos al primero, que es Otto primero. Bien, Otto primero prácticamente es para piqueros y caballería, pero... Y ahora les presento al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins para el juego de Age of Empires Mobile y muchísimos otros juegos. Bien, y una información muy pero muy importante que vamos a intentar probar y mostrárselas es que nos han confirmado que ya han liberado el cashback y que por lo tanto podrían realizar las compras correspondientes de artículos, por ejemplo 499 AP Coins para mi cuenta, solamente pagando con cashback. Bien, podríamos hacerlo ya prácticamente, así que tenés el 2x1, el 10% de cashback en este momento y también el cashback liberado con el cual vas a poder comprar tus paquetes, bien, de forma libre. Bien, por ejemplo, tengo que pagar esto y lo voy a pagar con el cashback que tengo yo en mi cuenta. Le vas a dar en continuar y debería dejarte hacer la compra. Ahí está cargando, debería salir todo perfectamente, todo correcto, todo bien. Y lo estoy haciendo solo con cashback. Bien, estoy pagando el 100% del paquete con el cashback. Así que ya ahora está liberado. Lo han logrado corregir. Y por lo tanto con esto, Eneva se convierte en el mejor sitio para que realices tus compras. Fíjense en que prácticamente no me generó ningún problema en este momento. Bien, esos 2000 y algo que ustedes vieron, se lo voy a estar mostrando ahora, que tenía 2000 y pico. Bien, están preparando prácticamente, se está preparando para ser enviado. Ya casi está, aquí ya prácticamente van a estar haciendo el proceso. Lo voy a dejar prácticamente, vamos a dejarlo. Voy a volver para atrás, así les puedo mostrar. Bien, ustedes vieron que yo de cashback tengo 2391. Bien, es eso. Es esto, que ya me lo descontó. Bien, tenía 2391, me descontó, me quedó en esto. Esto otro es aparte, esto es lo de las comisiones de las compras que ustedes realizan. Hasta que yo no le dé retirar, no lo voy a dejar acá y no lo voy a usar. Por lo tanto, lo que está usando es el cashback. Fíjense que tengo el saldo de cashback, es el 2000 y de acá que estuvimos usando para hacer esta compra. Bien, así que Eneva ahora ya liberó prácticamente eso. Ya pueden usar el cashback para pagar el 100% de los paquetes. En este momento utilicé el menor porque pasaba siempre que tenías que usar, que podías pagar como máximo el 30% del paquete y como mínimo tenías que gastar el equivalente a $5 y como máximo $10 y por eso quise hacer esto. Bien, va un poco más larga esta propaganda, pero es interesante que ustedes lo sepan, lo puedan ver. Y Eneva se convierte con esto en el mejor sitio para que ustedes puedan juntar y comprar sus paquetes. Bien, por ejemplo, yo ya podría comprar este paquete enorme para ustedes. Bien, comprarlo, ese paquete ya con cashback. Y bueno, vamos a hacer el sorteo muy pronto. Por eso estaba esperando a que se resolviera esto para poder agregar el paquete de esto que está acá. Bien, así que
Hagan sus compras en Eneva. Nos estamos viendo muy pronto. Y sigamos con el video. Pero de este tipo, bien, no olvidemos que son del tipo mariscal. Así que intentemos ver cuáles pueden ser las marchas que podemos utilizar. Bien, vamos a tener que Otto aparentemente estaría sustituyendo a Julio César en esta marcha. Utilizarías a el héroe, ¿cómo es este? Ya se me olvidó. Ram, bien, estaba bien. Ram, y luego tenemos al otro héroe que va a ser para piqueros también y espadachines. Bien, nuevo. Acá en esta formación va a estar medio complicado porque vas a tener que buscar dos héroes. Va a ser medio complicado, no va a ser tan fácil. Bien, y aquí tenemos eso. Piqueros, mariscales van a ser mejorados con estos héroes que están llegando muy pronto. Vamos a ver su primera habilidad. Habilidad del comandante: inflige daño de poderío a un máximo de 3 tropas enemigas en un área en cono al frente. Índice de daño. Bien, cuando sube 174, 113 es el base al nivel 1. Bien. Bonificación de poderío: cuando tu tropa recibe daño fatal, entra en el estado de resplandor divino, volviéndose inmune a todo el daño durante 7 segundos. Recarga 2 minutos o 2 turnos y otorga 100 de ira inicial al entrar en combate. Bien, esto se baja a la mitad y por lo tanto se puede utilizar más rápido. Costo de ira 200, es bastante bajo. Prácticamente los más bajos que vas a ver en el juego. Y acá tenés la habilidad característica. Una vez cada 6 segundos. Necesita un tiempo considerable para activarse. Podemos decir que los 6 segundos son 6 turnos. Inflige daño de poderío a una tropa enemiga. Índice de daño 59, casi 60%. El base, ¿no? Luego va subiendo. Bonificación de poderío. Y cada 3 veces que se activa esta habilidad, reduce la recarga de tu siguiente habilidad característica en 3 segundos. Bien, o sea, necesitamos, luego de cargarse 3 veces, vamos a necesitar menos tiempo para que se recargue la habilidad característica siguiente que se use. Bien, en 3 segundos. Cada vez que activas una habilidad característica, aumenta el daño infligido por todas tus tropas en un área de 1500 en un 0.60%. No sé qué bien que será. Será este daño en 1500, no sé. Durante 3 minutos hasta 6 acumulaciones. Este efecto solo funciona en batalla jugador contra jugador, no en PvE. Eso es bueno destacarlo. Bien, y cuando las unidades desplegadas superan el 80% de las unidades máximas desplegables. Hay que ver eso. Bien, cuando está arriba del 80%, cuando baja, aparentemente ya no hace efecto. Tiene varias condiciones, es medio loco. Bien, acá tenemos varias habilidades. A ver, el Sacro Imperio Romano. Una vez cada 6 segundos. Inflige daño de poderío a una tropa enemiga. Índice de daño 26.26%. Bonificación de poderío. Mientras reduce el daño recibido por tu tropa en un 2%. Dice, durante 3 segundos, cada 3 veces que el héroe activa su habilidad por turnos característica, el daño de su siguiente habilidad por turnos característica aumenta en un 1%. Bonificación de poderío, bla bla bla. Y bueno, luego tendríamos que ver estas otras habilidades qué tal son. No las vamos a ver una por una porque si no es una locura. Inflige daño de poderío, tiene buena pinta. Cada 9 segundos tienen bastante enfriamiento, por decirlo de una forma. 70%. Y reduce la armadura del héroe enemigo con la mayor armadura en 15. Bien, pero necesitas 9 segundos, una locura. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos de vuelta, 60% de bonificación de poderío, con un 50% de probabilidad de reducir el daño recibido por tu tropa por la próxima habilidad enemiga en un 4%. Esta otra, que es lo que dice, cada vez que el héroe activa su habilidad característica, excepto las habilidades pasivas, aumenta el daño de poderío del héroe en un 3.94% hasta un máximo de 5 acumulaciones. Bien, tienen bastante enfriamiento estas habilidades, habrá que ver en su momento cuáles serán las mejores, pero no sé. Le veo muchas condiciones. Bien, esto sería lo de Otto.
que es para los pisqueros mariscales. Vamos a ir con el siguiente héroe que aparezca ahí abajo. A ver quién es. Ahí ya vas a tener que ver si sos un jugador que se enfoca en piquero y justo tenés la marcha de piqueros mariscales. Vas a tener que ir por Otto y por el otro que vimos hace un ratito por allá abajo. Bien, acá tenemos a Otto y a quien sigue, porque quiero hacer eso. Bien, acá tenemos a Robin Hood, por ejemplo, en este caso, que prácticamente Robin Hood es para caballería, lo ponen con un arco y todo eso. Parecería más de arqueros, o sea, le vería algo más así y lo ponen, bueno, como caballería, pero es lo que hay. Bien, Robin Hood, prácticamente, también mariscal para caballería, o sea, sería para la caballería mariscal. Bien, y acá tenemos que prácticamente vas a tenerlo sustituyendo, en este caso, a la heroína Tomiris. Bien, o a esta heroína prácticamente, porque ya teníamos colocado acá a Saladino, que venía a mejorar esta marcha. Y bueno, aparentemente Robin Hood va a venir a mejorarla aún más. A esta caballería de mariscales, que dentro de todo no necesita tanta inversión, porque se supone que ya el Cid lo tendrías al máximo, ya a Saladino lo tendrías al máximo, y por lo tanto te quedaría enfocarte o intentar subir y mejorar Robin Hood. Bien, no sería tanto el costo. Va a costar, pero no sería tanto. Bien, habilidad de comandante, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 95.36%, bonificación de poderío, y aumenta la probabilidad de activación de las habilidades de impacto secundario características, bien, de todos los héroes. O sea, si los héroes que están en esta formación tienen las habilidades características que sean de impacto secundario, bien, tiene que ser de este tipo. Impacto secundario, acá no tenemos esta, sino que serviría, por ejemplo, para la de... A ver. Es pasiva. No tiene mucho sentido. Si vamos por el Cid. A ver. Vamos a ver. O sea, se enfocaría entonces, como quien dice, en bonificar la del Cid. Prácticamente. Le daría una bonificación allí. Bueno, vamos a seguir. La habilidad de impacto secundario característica. Regenera las unidades de tu tropa. Bueno, tiene sus cosas ahí. Las unidades de tu tropa. Índice de regeneración 32%. Bonificación de poderío. Y aumenta el daño de habilidad característica de tu comandante en un 4.47% durante 3 segundos. Cada vez que se activa hay una probabilidad del 60% de regenerar 2.98 de ira para tu tropa. Bien, o sea, es bastante buena, no está nada mal. Bien, tiene una buena posibilidad de activarse. No está mal. Bien, lo que sí bonificaría, por lo que vamos viendo, la habilidad característica, que es de impacto secundario solamente del Cid. Por lo tanto, va a ir bien con él. En ese sentido, acá tenemos habilidades, por ejemplo, Rugido Sereno. Bien, después de que el héroe regenere unidades, reduce el daño recibido por tu tropa en 4%. Si vamos por esta, a ver, después de lanzar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, 74%, y regenera tus unidades. Bastante regeneración tenemos acá. Regenera tus unidades también después de cada 6 ataques básicos que lance tu tropa. Regeneración 29%. Juicio justo. Entra en estado de carga después de 3 segundos. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga. Bien. Índice de daño 79%. Reduce el poderío y la estrategia de todos los héroes enemigos en 17.88 puntos durante 3 segundos. Bien, habría que ver. Pero tiene buena pinta. Bien, o sea, va a reforzar. Va a ser un muy buen refuerzo para esta marcha de caballería mariscales. Así que si te enfocas, quizás sea tu objetivo en este momento. Tendrías que ir por ese héroe. Bien, te va a servir bastante Robin Hood. Que está todo diseñado como para que fuera arqueros, pero bueno, termina siendo un héroe de caballería de mariscales Robin Hood. Ya vimos a Otto, a Robin Hood, que tenemos aquí arriba. Y ahora vamos a ir por el siguiente, que es nuestro querido amigo Vlad III. Imagino que este sería en el modo historia, o sea, si lo buscáramos en la historia y todo eso, Vlad el Empalador. O no sé, me puedo estar equivocando de personajes, creo que no.
Bien, acá tenemos que el tipo guerrero puede ser para piqueros y caballería. Habría que ver qué tanto sirve para uno y para otra cosa. Habilidad del comandante: inflige daño de poderío a un máximo de 2 tropas enemigas en un área en cono al frente. Bien, genera 140% de daño, ese es el básico. Durante los siguientes 6 segundos reduce el daño recibido por tu tropa en un 2.98% y otorga una probabilidad del 40% de aumentar tu daño de poderío a 1.6 puntos, me imagino, y 10 veces de su valor. Hay que ver esto cómo se mide, y otorga 100 de ira inicial de entrada en combate, que te sirve para reducir esto. Baja un poquito, no es nada del otro mundo, pero va a bajar. Bien, habilidad característica: cuando tu héroe con mayor poderío inflige daño, sin contar los efectos de daño continuo, tiene un 50% de probabilidad de infligir daño de poderío a una tropa enemiga. 41% de daño, en general bastante. Bonificación de poderío: se activa como máximo una vez cada 3 segundos, tiene un periodo de enfriamiento, no es tan bueno pero es decente. Cuando inflige daño hay un 25% de probabilidades de ignorar un 4.47 de la defensa del objetivo. Bueno, ignora defensa también, no está tan mal. Acá tenemos, por ejemplo, esta habilidad. Al recibir un ataque básico hay un 25% de probabilidad de contraatacar, el contraataque es bueno, e infligir daño de poderío al atacante. O sea, el tema del contraataque es importante sobre todo para la parte de piqueros, pero puede ser bueno para otro tipo de unidades. Bonificación de poderío: se activa una vez por segundo como máximo. Cada 4 veces que se activa esta habilidad, la siguiente activación ignora el 8% de la defensa del enemigo y aumenta el daño infligido por tu héroe con el mayor poderío, excluyéndose a sí mismo. O sea, no puede usarlo Vlad, tiene que ser otro, en un 5% durante 3 segundos. Bien, o sea, yo interpreto eso, se excluye el mismo, por lo tanto si el héroe más fuerte es Vlad, va a ser el segundo más fuerte. Imagino que debe ser eso lo que quiere decir eso, esa habilidad. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 89.40%, bonificación de poderío: aumenta el daño del héroe en 2.98. Menos, hay varias habilidades acá que pueden ser interesantes. Aumenta el daño de poderío del héroe en un 3.94% una vez cada 6 segundos, bastante enfriamiento, se acumula hasta 5 veces. Al recibir un ataque básico hay un 20% de probabilidades de contraatacar e infligir daño de poderío al atacante, índice de daño 26%, bonificación de poderío hasta un contraataque por segundo. Entre tanto, aumenta el poderío del héroe en 8.94 durante 6 segundos. Bien, hay que ver. Tendremos que ir haciendo luego un análisis más detallado y ver qué tan bien funcionarían estas habilidades. Bien, vamos por el otro. Ya nos falta menos. Ya hemos tratado 3 héroes. Mirado. Bien, lo vimos. Bien, porque es piqueros y caballería guerreros. A ver con quién. Bueno, tenemos que utilizar, en caso de piqueros, a Ciro el Grande como héroe principal. Podemos sustituirlo, por supuesto, si tenés a Ricardo o a Leónidas, para no tener que invertir en tantos héroes. O lo que hace a Vlad, que prácticamente va a estar sustituyendo. En este caso sería a Boudica, que es la que va por lo general en el medio. Y ya tendrías a Mansa Musa, si estás enfocado en piqueros guerreros. Tendrías o a Leónidas o a Ricardo o a Ciro el Grande. Ya los tendrías armado con Mansa Musa. Y colocarías un refuerzo que estaría sustituyendo a Boudica. Bien, en el caso de lo que es caballería, es una opción. O sea, seguimos teniendo a Tamerlane como mejor opción para caballería de tipo guerrero, como opción principal, y un sustituto podría ser colocar a Vlad, pero no es tan prioritario. O sea, si sos un jugador que te enfocas en caballería con Lubu, por lo que nos muestra un poco el juego, habrá que ir viendo. Igual seguramente Tamerlane hasta el momento sea mejor. Creo que las habilidades tenemos que analizarlo más a fondo, pero parece que va mejor esta marcha como está. O sea, Lubu, Tamerlane y Attila el 1. Bien, aparentemente irían bien así. Así que quizás para caballería no te serviría y tendrías que usarlo si querés para tus piqueros. Pero bueno, habría que irlo viendo luego.
Vamos por este otro. Acá tenemos al Qin Shi Huang. Estos nombres que son medios complicados. Y a este tenemos que es mariscal. Bien, del tipo espadachín y piqueros. Que habíamos visto que era para los piqueros que iban con Otto. Si no me equivoco, va a estar por acá. Tenés que invertir en Otto primero. Bien, o sea, tenés que conseguir a Otto primero. Y si ya tenés a Ram, bueno, invertir luego en Qin Shi también. O sea, más complicado porque tenés que invertir en 2 héroes de temporada 5. No va a ser tan fácil. Hay que ver. ¿Y cómo se obtiene? ¿El gobernador más poderoso? Bueno, habría que irlo viendo. Acá en este caso, venimiento legendario. Pero bueno, eso sería algo a revisar luego. Bien, espadachines. Aparentemente, creo que no va a tener muchas opciones. Sí, solamente para piqueros. No va a tener espadachines en este caso. Así que no hay muchas opciones más. Bien. Tenemos a Otto que sustituye a Julio César como héroe, como comandante de esta marcha. Tenemos la opción de utilizar a Augusto o a Ram. Bien, el que tengan. Es mejor Ram para esta marcha. Ram es mucho más potente, en mi opinión, que Augusto. Y bueno, acá la opción de colocar a este nuevo héroe. Bien, al Qin Shi Huang. Habilidad activa, que no la vas a utilizar por lo general porque lo vas a colocar como tercer héroe. Bien. Regenera una cierta cantidad de unidades de tu tropa. Índice de regeneración 154%. Bonificación de estrategia, bonificación de poderío. Aumenta el daño de habilidad en un 5.36%. Bonificación de estrategia, bonificación de poderío. 99 segundos. Otorga 100 de ira para que se active más. Necesita 300, bastante más que las otras. Bien, habilidad característica, cada 6 segundos regenera tus unidades, tiene un buen enfriamiento. Índice de regeneración 29.80%. Bonificación de estrategia, bonificación de poderío, reduce el daño recibido por tu tropa en un 2.98. Bonificación de estrategia, poderío nuevamente durante 3 segundos. Al mismo tiempo existe una probabilidad del 10% de otorgar el estado de inmunidad al daño durante 1 segundo. Periodo en el que la tropa ignora todo el daño recibido, me imagino. Bien. No está mal, habría que ver si usarlo como recomienda el juego y colocar a Otto de principal y a este en la tercera posición, o este puede dar mejores resultados como principal. Podría ser, habrá que ver. Bien, no siempre las recomendaciones que hace el juego son las mejores. Cuchilla del Rey. Inflige daño de poderío a la tropa enemiga cada 9 segundos. Índice de daño 59.60%. Hay una probabilidad del 46% de aumentar el daño de todos tus héroes en un 6% durante 3 segundos. No está nada mal. Regenera tus unidades, le quedes más regeneración. Después de cada 6 ataques básicos que lance tu tropa, regeneración 29%. Casi un 30% prácticamente. Activa aleatoriamente uno de los siguientes efectos cada 9 segundos en la tropa enemiga. 1. Inflige daño de poderío, índice de daño 80.80%. 2. Inflige daño de estrategia, 80%. Aumenta el daño recibido en un 6.46% durante 3 segundos. Esto me imagino al enemigo. El enemigo recibe más daño. Y tiene un 100% de activación. No está nada mal. Después de que logres regenerar unidades, reduce el daño recibido por tu tropa en un 4% durante 3 segundos. Esto puede ser interesante también. Bien, hay que ver qué tal puede ir. Bien, esto no olvidemos que es el servidor beta. Por lo tanto, están llegando ya acá bastante rápido. Pero el resto de los servidores a los normales llegará bastante más adelante. Porque recién llegaron los héroes de temporada 4. Bien, recién estamos llegando a Tamerlane y eso. Tamerlane será el grande. Y no, en realidad está llegando recién. Sí, tenemos a Isabel, Belisario, Lagerda y no sé si hay uno más. Esos son los que están llegando recién, prácticamente. Y vamos a seguir bajando, que nos falta un héroe más. Mira, acá tenemos a este. ¿Dónde está? Vamos. Este es el que habíamos visto. Y bueno, y este sería el último. Tenemos a
Suek Liang, bien, que prácticamente es para espadachines y arqueros y es de tipo estratega. ¿Qué tiene? ¿Para qué tenemos? Bien, tanto para arqueros. Bueno, acá puede ser para aquellos jugadores que están más enfocados en infantería estratega. Bien, una opción para sacar. Acá lo que vamos a hacer es quitar a Teodora. Bien, utilizaríamos a Ramsés de principal. Carlomagno seguía estando como el héroe secundario y aquí colocaríamos en vez de a Teodora a este nuevo héroe. Hay que ver. En el caso de arqueros, o sea, esta marcha tiene doble utilidad. O sea, podemos utilizarla para espadachines o para arqueros. Bien, está bastante bien. Habría que ver. Yo, como les decía, mi cuenta principal, tengo prácticamente mi principal marcha es la de Ramsés como espadachines. Tendré que analizar y ver bien luego a profundidad si realmente me sirve invertir en este héroe y sacar a Teodora. Puede ser, vamos a ir viendo un poco las habilidades. Reduce habilidad del comandante, no la vamos a usar porque lo usamos como colocamos a Ramsés. Reduce el daño recibido por tu tropa en un 4.47%. Igual se puede probar y ver cuál es el que da mejores resultados, ¿no? Bonificación de estrategia y entra en el estado Kimen, durante el cual se reduce directamente el daño de habilidad de poderío equivalente al 0.10% de las unidades desplegadas, hasta un 80% de reducción de daño, con una duración de 6 segundos y otorga 100 de ira. No sé, no parece tan potente, pero bueno, habrá que verlo. Suek Liang transfiere el 2.98% de sus atributos bases, usando el atributo base más alto de tu comandante. A tu comandante con proporción de 1.1 por 1.1 que X durante los primeros 12 segundos después de entrar en combate. Reduce el daño recibido por tu tropa en un 5.96%. Después lo reduce en 2.98 cada 3 segundos. Entra en el estado de Kimen durante un segundo. Periodo en el que reduce directamente el daño de habilidad de poderío recibido equivalente al 0.7% de las unidades desplegadas. Reduce hasta un 80%. Y tiene una probabilidad del 50% de regenerar unidades. Índice de regeneración 29, casi 30%. No está mal, hay que ver eso. Vamos a ver acá estas habilidades. Acá tenemos conflagración. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Índice de daño 60%. Vamos a redondearlo. Bonificación de estrategia y aplica el efecto de quemadura. Que inflige daño de estrategia por segundo. Índice de daño 6.6%. Bonificación de estrategia durante 6 segundos. Bien. Acá tenemos aprovechar el viento del este. Nos dice 3 segundos después de entrar en el combate, aumenta el daño de habilidad activa, característica de tu comandante en un 6% y la probabilidad de activación en un 2.98 durante 9 segundos. Después reduce la bonificación de daño a un 3% y la bonificación de probabilidad de activación a un 1.49 hasta que termine la batalla. Habrá que ir viendo y probando bien cómo va a estar funcionando ese tipo de habilidades. Tácticas de guerra, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 56.56%, bonificación de estrategia, regenera las unidades de tu tropa, índice de regeneración 31.31%, no está nada mal. Después de que el héroe regenere unidades, reduce el daño recibido por tu tropa en 4% durante 3 segundos. Hay que ver, como les digo, no sé, es algo interesante para aquellos que están enfocados en este tipo de infantería. Y arqueros les puede resultar de muchísima utilidad el ir por este héroe. No olviden que esta marcha, bien, de Ramsés Carlomagno con Suek, sirve tanto para espadachines como para arqueros. Habrá que ver qué tanto va a valer la inversión en este héroe. Bien, y tenés para invertir en él, ese rendimiento legendario no es tan complicado conseguirlo por allí. Luego tendrás que subirlo con medallas y todo eso, pero bueno. Va a estar bastante interesante el poder hacerlo. Veremos qué tal. Estos son los héroes que ya han llegado. Esas son sus habilidades. Y bueno, algunos de sus emparejamientos recomendados sobre todo por el juego. Que luego tendremos que ir viendo los jugadores en general. Qué tanto sirve esos emparejamientos y esas recomendaciones que nos da el juego. Si hay otras opciones que sean mejores, seguramente van a ir saliendo a medida que se consigan estos héroes y se hagan las pruebas correspondientes.
Así que bueno, espero que les sirva este video. Fue bastante largo, pero teníamos que mencionar todas las habilidades y eso lleva tiempo. Bien, muchas gracias por todo. No olviden suscribirse, dar like, compartir. Hasta la próxima, que tengan un muy, pero muy buen juego. Nos vemos.